Desde el principio de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal ha estado presente en el corazón del hombre. Hoy, conoceremos la historia de dos hermanos, hijos de Adán y Eva, cuyas vidas marcaron para siempre el destino de la humanidad. Un relato de celos, sacrificios y consecuencias eternas. Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén, comenzaron una nueva vida en la tierra. Con esfuerzo y sudor, labraban la tierra y aprendían a sobrevivir fuera del paraíso. Dios les concedió dos hijos, Caín, el primogénito, fuerte y determinado, quien con el tiempo se convirtió en agricultor, cultivando la tierra. Y su hermano menor, Abel, de corazón noble y humilde, quien se dedicó a cuidar rebaños. Aunque hermanos de sangre, sus corazones seguían caminos distintos. Con el pasar de los años, llegó el momento de presentar ofrendas a Dios en señal de gratitud. Caín, confiado en su trabajo, preparó una ofrenda con los frutos de su cosecha. Se aseguró de seleccionar lo mejor de su campo, pero su corazón estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Abel, por otro lado, escogió con cuidado las mejores crías de su rebaño, sacrificando lo más valioso, con humildad y devoción. Cuando llegó el momento, ambos presentaron sus ofrendas ante el altar. Dios envía una señal de agrado sobre el sacrificio de Abel, mientras la ofrenda de Caín permanece intacta. El favor de Dios descendió sobre Abel y su sacrificio, pero no sobre la ofrenda de Caín. Caín sintió como la furia se apoderaba de su corazón. Se sintió humillado, menospreciado, indigno. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya? ¿No había trabajado duro la tierra? Dios, viendo la angustia en el rostro de Caín, le habló con amor y advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te acecha. Sin embargo, tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. La envidia creció en su corazón como una sombra oscura. Con una sonrisa forzada, Caín se acercó a Abel. Ven, hermano, salgamos al campo. Tengo algo que mostrarte. Abel, sin sospechar nada, aceptó con confianza. Mientras caminaban entre los cultivos, Caín miraba a su hermano con desprecio. La voz de la ira hablaba en su mente, no eres mejor que yo. Si tú no existieras, todo sería diferente, y en un momento de furia incontrolable, Caín atacó a Abel. Se muestra una escena de lucha, Abel cayendo al suelo, su respiración entrecortada. La tierra, que antes había recibido los sacrificios de Abel, ahora bebía su sangre inocente. Caín se alejó, con las manos temblorosas y cubiertas de la sangre de su hermano, pero Dios lo vio todo. Su voz retumbó en el alma de Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en un intento de desviar la responsabilidad, respondió con frialdad. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios, con un tono de justicia y tristeza, declaró, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, serás maldito. La tierra que antes daba fruto para ti, ya no te dará más. Serás errante, vagarás sin descanso. Caín cayó de rodillas, su corazón se llenó de desesperación. Es un castigo demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre querrá matarme, pero Dios, en su misericordia, puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Y así, Caín se alejó de la presencia de Dios, condenado a vagar por la tierra, lejos de su hogar, lejos de su familia, y sobre todo, lejos de su hermano Abel. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del primer crimen de la humanidad, sino una advertencia para todos. El pecado comienza con un pensamiento, una emoción no controlada. La envidia, el resentimiento y el orgullo pueden llevar al peor de los destinos. Pero Dios, aún en medio de la justicia, mostró misericordia a Caín, recordándonos que su amor siempre está presente, aun cuando fallamos. Que esta historia nos ayude a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo enfrentamos la ira y el orgullo, y sobre la importancia de vivir en amor y humildad ante Dios. Caín dejó atrás la tierra que conocía, el hogar que había compartido con sus padres. El sol golpeaba su rostro, pero era el peso de la culpa lo que lo hacía sentir como si una sombra oscura lo siguiera. Cada paso que daba era una huella más profunda en su alma.
El sonido de la tierra que antes lo había bendecido se había transformado en un eco vacío. Cada rincón de la tierra parecía rechazarlo. La gente del mundo ya no lo veía como un hombre, sino como una sombra errante. Era un hombre marcado, ya no solo por el peso de su crimen, sino por el dolor de la separación de Dios. Caín, ¿qué he hecho? ¿Por qué no pude controlar mi rabia? ¿Por qué, Dios, me has dejado caminar solo? La respuesta de Dios resonaba en su mente: el pecado está a la puerta y tú debes dominarlo. Pero ya no podía dominar su mente, su corazón lleno de arrepentimiento y horror. Ahora, el pecado le había arrancado todo, incluso su paz interior. Los días pasaban, pero la maldición que Caín había recibido parecía más pesada con cada amanecer. La tierra no respondía a su toque, los frutos no germinaban, los animales no se acercaban. La misma tierra que antes lo había obedecido ahora lo rechazaba. Cada esfuerzo que hacía para labrar el suelo solo terminaba en frustración. Caín, Dios me ha maldecido. Esta tierra ya no será más mía, ¿qué debo hacer ahora? Caín miraba al horizonte, desesperado, buscando respuestas que parecieran escapar a su comprensión. La soledad era su única compañía. En su mente, la pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué Dios me ha dejado solo? Poco después, Caín decidió asentarse en un lugar apartado. En su exilio, lejos de los demás, comenzó a construir una ciudad. Aunque la tierra no le ofrecía frutos abundantes, su astucia y voluntad lo llevaron a levantar un refugio para sí mismo. Este sería su hogar, el lugar donde viviría, pero también el testimonio de su pecado. Caín, lo he perdido todo. Pero no permitiré que esta maldición me haga desaparecer. Levantaré algo de lo que pueda estar orgulloso, aunque sea solo para mí. La ciudad creció poco a poco, pero no sin coste. Las personas que comenzaron a llegar no veían a Caín con compasión, sino con una mezcla de miedo y respeto. Sabían que él había sido marcado por Dios, pero su astucia le permitió mantener cierta influencia sobre ellos. Con el tiempo, Caín formó una familia. Su vida, marcada por la tragedia, no impidió que tuviera descendencia. El primero de sus hijos, Enoc, nació en medio de su sufrimiento, pero Caín decidió darle un nombre que marcara un nuevo comienzo para él. Con el nacimiento de Enoc, Caín vio en su hijo la oportunidad de construir algo que perdurara, de dejar un legado que, aunque imperfecto, fuera suyo. Enoc creció, y bajo la tutela de su padre, comenzó a comprender las lecciones de la vida, la lucha y el sacrificio. Pero también heredó de Caín el mismo espíritu desafiante, un espíritu que en ocasiones se desbordaba y que ponía en peligro la paz de su familia. Caín miraba a sus hijos, pero sus ojos no podían dejar de reflejar la tristeza. Él sabía que había cometido un pecado irreparable, un crimen que marcaría la historia de la humanidad. Sin embargo, sus hijos no comprendían del todo el peso de lo que su padre había hecho. Caín, ustedes crecerán aquí, bajo esta ciudad que construí, pero espero que nunca caigan en los mismos errores que yo cometí. Las generaciones de Caín continuaron naciendo, y con cada generación, la maldición parecía multiplicarse. La ciudad de Caín fue creciendo, pero también lo hicieron sus sombras. La violencia, la arrogancia y la codicia comenzaron a florecer entre sus descendientes. Uno de los descendientes de Caín, Lamec, incluso se jactó de haber matado a un hombre, mostrando así que la violencia en la familia de Caín no solo no se detuvo, sino que se agravó con el tiempo. Lamec, quien se enorgullecía de su capacidad para hacer el mal, parecía haber olvidado completamente las advertencias de Dios. Lamec, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec 77. Este era el triste legado de Caín, generaciones que se alejaban cada vez más de los principios de Dios. Su pecado no solo lo destruyó a él, sino que también sembró semillas de destrucción para los que vinieron después de él. Aunque Caín vivió una vida marcada por la maldición, Dios no lo abandonó por completo. A pesar de la condena, Dios dejó una señal sobre Caín para protegerlo, mostrando así que la misericordia divina puede estar presente incluso en los momentos más oscuros. Caín no pudo deshacer lo que había hecho,
pero tal vez, en sus últimos días, se dio cuenta de algo importante, que aún la maldad humana no está fuera del alcance de la gracia de Dios. La marca de Caín, aunque visible para todos, también representaba el recordatorio de que nadie es más grande que la misericordia divina. Caín, aunque no pueda redimir lo que he hecho, tal vez Dios me ha dejado una oportunidad para encontrar paz. Los años pasaron, y Caín, quien en su juventud había sido un hombre fuerte y desafiante, ahora era un anciano cansado. Su cuerpo reflejaba el peso del tiempo, pero su alma cargaba con una carga aún más pesada, la culpa. Cada noche, cuando el silencio reinaba sobre la ciudad, en su mente resonaban los gritos de Abel, su hermano. Cada sombra que veía parecía el reflejo de aquel día en el campo, cuando la ira lo cegó y lo llevó a cometer el crimen que lo condenó a la vida errante. Caín cerraba los ojos con la esperanza de encontrar paz, pero en su interior sabía que la única paz verdadera estaba en Dios, y él había sido separado de su presencia. Caín, mirando las estrellas, Dios, ¿sigues mirándome, o me has olvidado como yo olvidé a mi hermano? Pero el cielo permanecía en silencio. La ciudad que Caín había construido ya no era solo un refugio para él y su familia. Con los años, más personas llegaron, formando una sociedad donde la violencia y la arrogancia reinaban. Las generaciones que vinieron después de él crecieron sin el temor de Dios, sin el conocimiento de su justicia. En su lugar, aprendieron de Caín el arte de la supervivencia, el poder de la fuerza y la supremacía del más astuto. Uno de los descendientes de Caín, Tubal-Caín, se convirtió en un maestro de la forja de metales, creando armas con las que los hombres comenzaron a guerrear entre sí. La ciudad ya no era solo un refugio, sino un reino de caos y destrucción. Lamec, descendiente directo de Caín, se erigió como el más poderoso de su linaje. Se casó con 2 mujeres, Ada y Sila, y proclamó con orgullo: Lamec, Caín fue vengado 7 veces, pero yo seré vengado 70 veces 7, nadie se atreva a desafiarme. El espíritu de Caín había sido heredado por su descendencia. La violencia que él inició con la muerte de Abel ahora era el fundamento de su linaje. Caín, ya anciano, observaba con pesar en que se había convertido su legado. La ciudad que construyó para escapar del castigo se había convertido en una prueba de su error. Caín, susurrando para sí mismo: esto es lo que dejé atrás, esto es todo lo que soy. Una noche, mientras dormía, Caín tuvo un sueño. Soñó que estaba de nuevo en el campo, pero esta vez no estaba solo. Frente a él, bajo la luz de la luna, estaba Abel, su hermano. Abel lo miraba sin odio ni rencor. Sus ojos brillaban con la misma bondad de cuando eran niños. Abel, Caín, ¿por qué sigues huyendo? Caín sintió que su corazón se encogía. Quiso responder, pero su voz no salió. Abel dio un paso más hacia él. Abel, el pecado fue tu carga, pero tú lo dejaste crecer. Dios no te ha abandonado, pero tú cerraste tu corazón. Aún hay esperanza, pero no aquí. Caín se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. Por primera vez en muchos años, sintió algo que había olvidado, un anhelo de redención. Caín se levantó antes de que el sol saliera y tomó la única decisión que aún podía hacer por sí mismo. Sabía que su ciudad estaba condenada. Sabía que sus descendientes habían tomado un camino de oscuridad del cual no había retorno. Pero él aún podía buscar algo más. Se alejó de la ciudad en silencio, dejando atrás todo lo que había construido, todo lo que había sido. Camino tras camino, sendero tras sendero, buscó el rostro de Dios, aunque sabía que la marca en su frente lo separaba de su presencia. Pero Caín entendió algo en el ocaso de su vida, que Dios nunca se había alejado. Que la misma señal que lo condenaba también era la que lo protegía. Que la justicia de Dios es firme, pero su misericordia es más grande. Caín desapareció de la historia. Nadie supo a dónde fue. Su ciudad quedó como un testimonio del hombre que se apartó de Dios, pero cuyo corazón, al final de su vida, quizás, solo quizás, buscó el perdón. Los días se hicieron semanas, y las semanas, años. Caín, ahora un anciano de cabello blanco y rostro surcado por las arrugas del tiempo, siguió vagando sin rumbo.
Había abandonado su ciudad y su descendencia, alejándose de todo lo que había construido en su vida. La marca que Dios le había puesto aún permanecía, pero ya no era solo una maldición en su corazón, sino un recordatorio de lo que había perdido. La voz de su hermano Abel seguía resonando en sus sueños. El pecado fue tu carga, pero tú lo dejaste crecer. Dios no te ha abandonado, pero tú cerraste tu corazón. Aún hay esperanza, pero no aquí. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Podía alguien como él encontrar paz después de tanto tiempo? Una noche, mientras descansaba bajo un árbol seco, escuchó el ulular de los vientos. Parecía un susurro, un eco del pasado. Caín abrió los ojos y se encontró en una visión. En su visión, vio su propia ciudad, Enoc, convertida en ruinas. Las generaciones de su linaje, que había dejado atrás, se consumían en violencia. Los descendientes de Caín, en su arrogancia, se habían apartado completamente de Dios. No solo ignoraban al Creador, sino que se burlaban de Él. Los hombres se entregaban a la maldad, llenando la tierra de sangre, corrupción y caos. Caín vio a su tataranieto Lamec, el hombre que se jactó de su propia violencia, levantando su espada y proclamando con arrogancia: Lamec, si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 70 veces 7, nadie puede desafiarme. La escena cambió. El cielo se oscureció y una gran tormenta cayó sobre la tierra. Un rugido ensordecedor retumbó en los cielos y el agua comenzó a inundar todo. La gente gritaba y corría en desesperación, buscando refugio, pero no lo encontraban. Caín observó con horror lo que ocurría. Caín, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué estás haciendo? Entonces, vio una estructura en la distancia, un gran arca flotando sobre las aguas, con un hombre justo en su interior. Era Noé, un descendiente de su hermano Set. La visión fue clara. El linaje de Caín estaba condenado. Dios traería un gran juicio sobre la tierra para acabar con la maldad, pero guardaría un remanente fiel a través del linaje de Set. Caín despertó sobresaltado. Su respiración era agitada. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Después de vagar por muchos años, Caín encontró una aldea distinta a cualquier otra que había visto. Las personas allí eran diferentes. No había violencia ni guerra, sino trabajo y armonía. Observó a la distancia, sin atreverse a acercarse. En su interior, sentía que no pertenecía a ese lugar. Allí vivía Set, el hijo que Dios le había concedido a Adán y Eva después de la muerte de Abel. Set era un hombre justo, temeroso de Dios, y su linaje aún mantenía la fe en el Creador. Caín lo observaba en silencio. Veía en Set todo lo que había perdido con la muerte de Abel: pureza, amor, un corazón entregado a Dios. Quiso acercarse, quiso hablar, pero algo lo detuvo. Su maldición seguía en su frente. Aún era Caín, el errante. Si entraba en la aldea, las personas lo rechazarían. Lo reconocerían como el asesino de Abel. Y así, Caín, con el corazón lleno de arrepentimiento pero sin la fuerza para buscar el perdón, dio media vuelta y se alejó en la oscuridad de la noche. Los años pasaron y nadie volvió a saber de Caín. Algunos decían que murió en la soledad del desierto, otros que se perdió en tierras desconocidas. Pero una cosa era cierta: su linaje no sobrevivió el juicio de Dios. El diluvio vino, tal como lo había visto en su visión, y la maldad de la tierra fue destruida. La descendencia de Set, a través de Noé, fue la única que prevaleció. El nombre de Caín quedó marcado en la historia no solo como el primer asesino, sino como la prueba de lo que ocurre cuando un hombre se aleja de Dios. Pero su historia también dejó una enseñanza. La ira sin control destruye al hombre. El pecado, si no es dominado, lo consume todo. Y la misericordia de Dios, aunque grande, no puede salvar a quien decide apartarse completamente de él. Caín había vivido más de lo que esperaba. Vagó por generaciones, observando el paso del tiempo, el ascenso y la caída de ciudades, y el crecimiento de las generaciones de su hermano Set. La culpa nunca lo abandonó, pero con los años, una profunda melancolía lo consumió. Se convirtió en un espectro errante, una sombra de lo que alguna vez fue.
Un día, al llegar a una cueva oculta entre las montañas, sintió que su tiempo estaba cerca. Caín, susurrando al viento: he caminado tanto, y sigo sin encontrar descanso. ¿Es este mi destino, vagar para siempre? Se sentó en la entrada de la cueva, mirando el cielo. La luna brillaba intensamente, y por primera vez en muchos años, sintió una extraña paz. Caín, Dios, si aún me escuchas, dime, ¿todo esto fue en vano? El viento se detuvo. El silencio lo envolvió. En ese instante, Caín entendió su destino. Su nombre quedaría en la historia como el hombre que rechazó la voz de Dios, como el primer asesino. Pero en su corazón, aunque nadie lo supiera, había aprendido la lección más dura de todas: que el pecado separa, que la ira destruye, y que sin Dios, el hombre solo encuentra el vacío. Cerró los ojos, y con un último suspiro, su errante camino llegó a su fin. La historia de Caín no terminó con su muerte. Aunque su linaje se perdió en el diluvio, su espíritu de rebelión y desobediencia quedó marcado en la humanidad. En generaciones posteriores, los pueblos que rechazaban a Dios fueron llamados los hijos de Caín, aquellos que vivían bajo la sombra de su legado: violencia, envidia y autosuficiencia. Algunas antiguas civilizaciones recordarían su nombre con temor, mientras que otras lo tomarían como un símbolo de poder. Pero la verdad era que Caín había sido solo un hombre que pudo haber elegido el camino correcto, pero dejó que el pecado lo dominara. Y su historia fue una advertencia para todas las generaciones. Después del diluvio, cuando Noé y su familia pisaron la tierra seca, el patriarca se sentó con sus hijos y les contó sobre el antiguo mundo que había sido destruido. Les habló de Adán y Eva, de la creación, del Edén, y luego, con un tono más serio, les relató la historia de Caín y Abel. Caín fue el primero en derramar sangre inocente, el primero en alejarse de Dios. Su ciudad cayó, su linaje desapareció, pero su historia sigue con nosotros. Porque el pecado que lo destruyó aún vive en el corazón de los hombres. Uno de sus hijos, Sem, preguntó con temor: Sem, padre, ¿quiere decir que la maldad regresará? Noé miró el horizonte, pensativo. Noé, el diluvio limpió la tierra, pero el corazón del hombre sigue siendo débil. Dios ha prometido que no destruirá la humanidad de esta manera otra vez, pero habrá otro juicio. Uno final. Los hijos de Noé guardaron silencio. Los siglos pasaron, y la humanidad continuó su camino. Reyes nacieron y murieron, imperios crecieron y cayeron. Pero un día, en un pequeño pueblo, una nueva historia comenzó. Un niño nació en un pesebre, uno que llevaría sobre sus hombros el peso de todos los pecados del mundo. El pecado de Caín, el pecado de cada hombre que alguna vez se alejó de Dios. Y con su sacrificio en la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó la deuda que Caín nunca pudo expiar. Su sangre, a diferencia de la de Abel, no clamó por venganza, sino por misericordia. La historia de Caín no terminó con su muerte. Terminó en la cruz, cuando Dios mostró que el amor es más grande que cualquier maldición, más fuerte que cualquier pecado, y más poderoso que cualquier condena. Fin. Caín fue el primer errante, el primer marcado por el pecado, el primer hombre en huir de la presencia de Dios. Pero su historia no es solo una tragedia. Es una advertencia. Cada persona en la tierra enfrenta la misma elección que Caín enfrentó: seguir el camino del orgullo, la ira y el pecado, o buscar a Dios, humillarse y recibir su perdón. La historia de Caín nos enseña que el pecado acecha a la puerta de nuestro corazón, esperando el momento para dominarnos. Pero Dios nos da una salida, una oportunidad de redención. Jesús es esa salida, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La historia de Caín terminó hace miles de años, pero la historia de la redención sigue viva hoy. La pregunta es, ¿qué camino elegirás tú? Si esta historia te ha impactado, compártela con otros. Que el mensaje de la Biblia siga llegando a todos los rincones del mundo. Y recuerda, Dios siempre está dispuesto a perdonar al corazón arrepentido.